te quiero decir que fui 15 años adicto a las drogas, que ignoré y cuando me hablaban de Dios me burlaba y lo insultaba. La historia la escriben los valientes. Vamos, sé parte de eso. Que creía que lo único que podía cambiar mi vida era yo mismo, la bolsa de merca, la caja de Artán y el odio al vecino, a la gente y a la sociedad. Pero un día Cristo llegó a mi corazón. Un día cuando estaba tirado en ese paredón, arruinado, envejeciendo, sin futuro y sin presente, pasó un pibe de una iglesia y me dio un tratadito y me dijo: loco, Jesús te ama. Hoy te vengo a cantar a ti, dulce Señor. No importa qué pasó, hoy primero estás vos. Venimos hoy ante ti. Cuánto tú has hecho por mí. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Dios te bendiga. Dios sigue en su trono. Vamos. Cuando me compraba así juguetes decía: cuida las cosas porque hay gente que no tiene nada. Gracias por todo lo que hizo por mí y todas las cosas que me enseñó. Sí, una de las cosas que valoro mucho de Pachín, que ha quedado marcado mucho en mi corazón, es esa capacidad que nosotros que no la aplicamos a nuestra cabeza, y siempre fue la capacidad de recordar de dónde Dios lo sacó. Siempre recordando a través de sus canciones o en los escenarios cuando le tocaba compartir. Pero no solo quedaba en el escenario, no solo quedaba tampoco en un púlpito por ahí cuando a él le tocaba hablar, sino que también en su hogar, en su familia, con nosotros, cuando nos juntábamos a comer, por ahí a tocar la guitarra o a tener unas charlas personales. En todo momento siempre recordaba de dónde Dios lo sacó. Y eso lo hacía vivir una vida agradecida, siempre agradeciendo a Dios. Yo te quiero decir que fui 15 años adicto a las drogas, que ignoré y cuando me hablaban de Dios me burlaba y lo insultaba, que creía que lo único que podía cambiar mi vida era yo mismo, la bolsa de merca, la caja de Artán y el odio al vecino, a la gente y a la sociedad. Pero un día, estado tirado en una esquina, cuando los vecinos del barrio llamaban a la comisaría solamente para denunciar a los pibes de la esquina, que éramos nosotros, siempre terminábamos a la madrugada presos. Pero un día Cristo llegó a mi corazón. Un día cuando estaba tirado en ese paredón, arruinado, envejeciendo, sin futuro y sin presente, pasó un pibe de una iglesia y me dio un tratadito y me dijo: loco, Jesús te ama. A ser genuino con Dios. Aprendí a dar todo lo que tengo porque nunca le voy a ganar a Dios. Él me dio primero. Si yo tengo algo para dar es porque Dios me dio primero. Aprendí de Oscar también la perseverancia, ¿no? Él era un hombre perseverante en lo que él hacía. Él era un hombre entregado a lo que él hacía. Él era un hombre cercano a Dios. Su persistencia en los sueños que él tenía, yo recuerdo como si fuera hoy que oraba por su ministerio,
porque él quería dar su testimonio y recorrer el mundo y llevar la palabra del Señor con sus alabanzas, con sus canciones. Y él quería formar su familia. Y algo que él decía en oración, y lo contaba también, le pedía, yo quiero mi changa, decía él, mi changa. No sé qué, obviamente que se refería a su compañera, ¿no? Y hasta que, bueno, todos esos sueños, esos objetivos se cumplieron. Su casa, su familia, hasta últimamente su propio auto, ¿no? Logros que él le pedía al Señor, ¿no? En aquellos tiempos. Y aprendí de él su persistencia en la oración. El orden y la limpieza. Hoy a veces me veo limpiando y disfrutando de mi mesada impecable, sin gotitas, sin nada, y digo, me parezco a Pachín. Y aprendí mucho, es más, sigo aprendiendo. La realidad que la constancia, la permanencia que tenía él para alabar al Señor y los proyectos. Yo no sé, un día me dice, no me acuerdo bien el tema, pero me dice, Marce, lo que escuché ya me dio un tema. Digo, es un compositor, qué lindo, y estar, o sea, en lo constante, digo. Él está evangelizando y está viendo en el futuro. Mira, voy a hacer de esta charla una canción. Yo quiero aprender eso, quiero en el constante vivir, proyectarme, y eso es algo que lo aprendí de él, porque lo he visto en mucho, lo he visto en mi padre, lo he visto en mi madre, pero en alguien que está ahí en la batalla, en la lucha, ¿no?, diaria, la guerra espiritual que decimos nosotros, que de una frase, de una charla, él ya haya sacado algo para poder evangelizar, me reinspiró. Me encantó eso. Lo que aprendí de él es la perseverancia, cosas que me gustaron de él y que podía decir que aprendí en lo que él hacía tenía disciplina. ¿Cuántos se han animado a empezar a cantar sus canciones? Lo intentaron 6 meses, 1 año, 2 años, y luego, si realmente no ven eco, no lo continúan. Pero él era perseverante. Yo creo que él disfrutaba de lo que hacía, lo hacía como padre del Señor, aunque difundía todo lo que hacía, lo difundía de todas las maneras posibles. Voy adelante de tu mano, adelante de tu mano. ¡Allá vamos! Pero veo que él disfrutaba de hacer canciones, él no podía parar de hacer canciones y cantarlas, él agarraba una guitarra en cualquier momento, por lo tanto, esa perseverancia en lo que él amaba, creo que es de unas cosas que a mí me marcaron, de la disciplina en eso, de decirle vamos a ir a tal lado, y él me decía, pastor, ¿usted va a venir conmigo? Y cuando yo le confirmaba, a partir de ahí me daba el plan, el horario que salíamos. Yo creo que lo que más valoro de él, o valoré, su sinceridad, sea por una zapatilla que se pudo comprar o lo regalaron, tanto la casa que Dios le dio, siempre recordando, yo no merezco esto, estaba a punto de morir, tirado en ese paredón, y entonces lo que valoro de él siempre fue esa capacidad de recordar dónde Dios lo sacó. Entonces, al recordar de dónde Dios lo sacó, siempre lo mantenía en un estado de humildad, ¿no? Siempre en un estado de humildad y de agradecimiento. Y eso ha quedado marcado mucho en mi corazón, siempre para tenerlo presente, ¿no? Nunca olvidar de dónde Dios nos sacó.
Garrafa, que era quinelero, me decía, Pachín, sos la borra de la borra. Claro, viste, cuando tomamos el vino queda abajo toda la baba, viste, abajo todo la baba del... Eso era yo, peor de lo peor. No serví para nada, Pachín, sos una rata. Bueno, está bien, Garrafa. ¿Lo asumías? Sí, soy una rata. Tanto que me lo dijeron, me lo creí. Sí, yo siempre digo que las veces que me acuerdo que me hablaban de Dios, lo reinsultaba en la esquina. Yo siempre lo cuento esto. Cuando me venían a hablar de Dios, lo reinsultaba. Dios es esto. Las peores palabrotas le decía a Dios. Pero fue aquel que lo insulté tantas veces el que me dio la única mano. Que gracias a él hoy estoy vivo. Y pensar que lo insulté toda mi vida y hasta que lo quise desafiar con un revólver una noche, si sos Dios, bajá, te voy a dar un par de cuetazos, ¿viste? Cuando uno está drogado hace esas tonterías, pero aún así Dios me ama. Entonces creo que de él aprendí eso, ¿no? Aprendí a ser parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces congregamos, pero no somos parte del cuerpo de Cristo. Y con él aprendí eso. Recuerdo en una oportunidad estábamos pasando por una situación, yo me había roto la rodilla, había tenido un accidente con la moto y él aparece en casa con mercadería y demás que había reunido de la iglesia con los hermanos. Nosotros participábamos de la iglesia, pero no congregábamos con los hermanos. Entendí que formar parte del cuerpo de Cristo es formar parte de la iglesia también. Involucrarse con los hermanos. Cuando me compraba así juguetes decía, cuidar las cosas porque hay gente que no tiene nada. Oscar tenía una forma de hablar, no era estructurado, ¿no? Cuando comenzaba a predicar y se dirigía a los chicos, les decía loco, cosa que muchas veces de mi parte lo corregía, le decía, no digas loco desde ahí arriba, desde un escenario. Entonces él me decía, los chicos entienden. Y después tenía una forma de vestirse, él que era muy particular. Nunca usaba corbata, nunca usaba camisa, mucho menos pantalón de vestir, y usaba ropa amplia, le gustaba mucho ponerse pañuelitos, unas boinas, usar el morral. De hecho tengo en casa un sector donde están todos los morrales de él colgados. Tenía un morral para cada ocasión, obviamente que él combinaba su morral con la ropa que llevaba y bueno, y era muy detallista en esas cosas, y para él era su look, ¿no? Y bueno, amaba las cosas que tuvieran mucho color, no en la vestimenta, pero sí en los accesorios, así que por eso le decía hippie. Dedicada a todos los que pelean cada día y no se rinden. Atraviesan la vida superando las dificultades, las enfermedades, los problemas cotidianos, pero permanecen. Y de eso se trata, chicos, permanecer. Atravieso la vida por ruta final, transmitiendo un mensaje diferente al que hay. Como esposo, obviamente que soy la que más lo conoce, lo conocí, y bueno, él tenía un carácter fuerte y firme. O sea que las decisiones que él tomaba para que él se arrepintiera de alguna decisión, bueno, tenía que intervenir Dios, el único. Yo no lo podía convencer de algo, o sea, mi palabra no es que lo convencía o lo cambiaba, por más que yo hiciera lo que hiciera. Él tomaba una decisión, una determinación y había que respetar. Yo aprendí de él su responsabilidad, su vocación y cómo él lo tomaba en serio.
lo que Dios le estaba mostrando para manifestar. ¿Y qué aprendí de Jacomán? Yo creo que muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando comenzamos a profundizar un poco más el diálogo en la persona, y cuando nos comunicamos un poco más, y yo lo vi a Jacomán como una persona que él aportaba lo suyo en cuanto en la música, en cuanto a la adoración, una persona que más allá de que tenía necesidades como todo, pero sin embargo en el momento de poder ayudar a alguien en lo que él sabía hacer muy bien, él decía: yo he recibido esto de parte de Dios y la verdad también quiero aportar lo mío, quiero ayudar en lo que sé hacer, no solamente en lo que es en la música, en la alabanza, así como persona, era muy solidario. Lo que más valoraba de él era su entrega hacia Dios. Él era un hombre entregado, era un hombre que entendió algo que por ahí muchos no logran entender, ¿no? Que si Dios se entregó por vos, también uno tiene que ser entregado por amor a Dios. Y él era un hombre entregado a la causa, él era un hombre entregado, tenía pasión por ser un hijo de Dios. Estaba orgulloso siempre, él sabía que eso era lo más. Creo que eso era lo que valoraba de él, ¿no? O que valoré de él, que era un hombre sin media tintas, era un hombre que daba todo por el Evangelio y por la causa de Cristo. Yo aprendí nos adaptamos, ¿no? Y yo me adapté mucho a él porque sabía que esto, ¿no? De que si yo cerraba la boca, él iba a entender más rápido, que él iba a comprender más rápido y no con una discusión o con mis razones. Fue de carácter fuerte, pero a la vez muy sensible a las necesidades que surgían, ¿no? Tenía una disciplina también en casa, había una disciplina con los hijos, había una disciplina en el sentido de que todos teníamos que colaborar en el orden. Yo nunca fui una mujer del hogar donde tuve que hacer todas las cosas de mi hogar. No, mis hijos, tuve varones nada más, no hubo ninguna niña, pero mis hijos limpiaban, ordenaban la casa, cortaban el pasto, lavaban los platos, hacían todo porque el padre obviamente fue el que les enseñó y le dio las órdenes en el hogar. Yo eso lo veía a veces mal, esa es la realidad, es que yo muchas veces me enojé porque creía que era muy duro, que era muy firme. Pero él siempre me dijo: Ruth, algún día lo vas a entender y lo vas a agradecer. Y hoy lo agradezco porque hoy que Oscar no está, los chicos hacen todas las cosas de la casa, cuando yo lamentablemente hoy tengo que trabajar mucho más que antes. Él dejó eso sembrado. Al principio lo vi negativo, bueno, terminó siendo positivo, pero ya te digo que la parte negativa de Oscar con su carácter fue muchas veces motivo de dolor para mí, pero bueno, aprendimos juntos, ¿no? Aprendimos. Ese corazón de oro que él tenía, y esa paz que él irradiaba en los contactos que él tenía con las personas, con nosotros mismos. Y yo aprendí mucho de que más allá de ser una persona que lo convocaban en todos lados, tocó en estadio, tocó en diferentes lugares, viajó en diferentes lugares, él vivía por gracia, sin pedir nada a nadie,
Él lo hacía por amor a Dios y aún en lo que él sabía hacer, yo veía que lo hacía con excelencia. En cuanto conocí muchas personas, pero vi que no había un cierto interés en él, sino más que darle gracias a Dios. Él quería contarle a todo el mundo su testimonio de poder rescatar un alma, o de poder aún también ayudar en lo más mínimo, que los otros muchas veces también somos personas que pedimos colaboración, pero sin embargo no todos se ofrecen, pero él siempre estuvo dispuesto. Y yo vi eso muy valioso de él, y que son pocas personas en la cual están abiertos sus corazones de poder ayudar en lo que saben hacer y aún en lo que no, también, digamos, dispone. Ese es parte de lo que es el servicio, y la verdad que me sorprendió mucho en eso, ¿no? Porque muchos que de los que predicamos solamente predicamos, o por ahí tocamos el instrumento, no solamente sé hacer esto, no, en lo que necesite. Cuando lo conocí más y cuando estuvo un tiempo también con nosotros, ahí es donde también demostró su ayuda, su solidaridad y demás. Así que en ese sentido yo me llevo eso en mi corazón, de poder haber conocido una persona muy valiosa, muy querida y muy honesta en todo lo que hacía. Aprendí la sencillez que él tenía, el ser tal cual uno era, ¿no? Que no esforzarnos a veces quizás a ser alguien que no somos. Siempre fue una persona muy agradecida a Dios, y eso se notó en su vida que dedicó a él. Al principio era un desastre, pero él no se achicaba, ¿no? Él seguía adelante, él, perseveraba, no le importó quizás las críticas o por ahí las caras que no estaban muy de acuerdo a lo que él hacía, ¿no? Simplemente te quede algo, nada más. Y ese algo es decirte lo que me dijeron a mí cuando estaba condenado a morirme en un paredón. Amigo, Jesús te ama. Y es mucho más que una vocal y alguna consonante. Es una palabra que puede transformar tu vida para siempre. Mi deseo es que todo te vaya bien, que puedas lograr en la vida todos tus sueños. Los sueños se pueden hacer realidad. Aún las mejores cosas más lindas y más hermosas nos pueden pasar. Aún en este tiempo en el que nos toca vivir a vos y a mí todos los días, cuando salimos a patear la calle para trabajar, para ir a estudiar, para ir a tocar, para ir a hacer radio, televisión o lo que tengas que hacer, acordate que entre medio de un montón quizás de puntos negros negativos, siempre va a haber un punto blanco que va a resplandecer. En medio de la noche más difícil, siempre puede haber una estrella en la noche. Y su nombre es Jesucristo, el que murió en la cruz por vos y el que murió en la cruz por mí. Del que a veces parecemos que todo el mundo escuchamos y pensamos que es solo una fábula, pero es mucho más que un nombre. Es la única persona que puede traer una vida nueva y un cambio a tu vida y a mi vida todos los días. Y no requiere de sacrificio, simplemente de que vos decidas cambiar, dar una vuelta de página, borrar y volver a empezar, poner un punto aparte y empezar. Todo está en vos, la decisión es tuya. Solamente te cuento lo que Dios hizo en mi vida. Solamente te cuento que no era nada y hoy soy un alguien. Que antes estaba condenado a morirme en un paredón y hoy disfruto de tener a mi esposa y a mis 4 hijos conmigo. Y de saber de que aquel que toda mi vida lo insulté, lo ignoré, le di la espalda, ese mismo
fue el que me dio una mano cuando nadie me la dio, se olvidó de todo lo malo que hice contra Él y dije contra Él, y hoy gracias a Él es que estoy vivo. Ojalá que vos también puedas empezar una etapa nueva. Yo creo firmemente de que nada es en vano. Todas las cosas siempre ocurren por un porqué y un para qué. Pero lo más importante, y para terminar, que lo mejor te está por pasar. Muy cerca. Y ojalá que lo puedas disfrutar de la mano del Creador. De la mano de aquel con el cual todo va a estar bien. Todo va a estar mejor. Aquel que calma las tempestades. Aquel que da un abrazo cuando te sentís solo. Aquel que te dice que te quiere, que te ama, cuando quizás muchos te dicen ojalá que te mueras. Él sigue dando vida, Él sigue dando oportunidades. ¿Por qué no aprovecharla? Que Dios te bendiga, nos encontramos en algún lugar y ojalá que todas las cosas a partir de hoy en tu vida sean mucho mejor. Tomado de la mano de Dios, nada es imposible. Jesús está conmigo. Y nunca te va a dejar tirado.